está en la diapositiva, en glomerulopatías primarias y glomerulopatías secundarias. ¿Ya? Secundarias. Las glomerulopatías primarias es un grupo de enfermedades cuya causa es de tipo inmunológico, así como también las secundarias en su mayoría, ¿no? Entonces, ahora en esta parte vamos a específicamente hablar de la enfermedad que se constituye o que se produce en una parte importante de la nefrona, que son los glomérulos. Entonces, estos glomérulos vamos a estudiarlos, de su alteración desde el punto de vista estructural. Muy bien, siguiente. Entonces, para esto, así como siempre hemos estado haciendo, es necesario, ¿no? Es necesario hacer un repaso bastante somero de lo que significa la anatomía, la histología, la, la fisiología y la fisiopatología de esta estructura importante que es el glomérulo. Ustedes saben que el glomérulo prácticamente es la invaginación de un sistema de túbulos, ¿no? Es la invaginación de un sistema de túbulos en el cual en esa invaginación va a formar precisamente lo que se llama el glomérulo. Y este glomérulo es un conglomerado de capilares, ¿no? Es un conglomerado de capilares, ¿no? En el cual va a ser, pues, va a recibir sangre a través de la arteriola aferente y va a ser drenado también por una arteriola, que es la arteriola aferente. Esta es una excepción de lo que significa la unidad anatómica funcional de lo que es la arteriola capilar y vénula, ¿no? O sea, usualmente se debería, deberíamos tener esto, ¿no? Pero fíjense, recibe sangre de una arteriola y sale también sangre de una arteriola, ¿no? Es un pequeño sistema porta, ¿no? Este glomérulo, ¿no es cierto? Tiene un aparato que se llama el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular, yuxta significa cerca. Este aparato yuxtaglomerular se encuentra, ¿no?, al ingreso de este glomérulo, ¿no? Y este aparato yuxtaglomerular está constituido por las células yuxtaglomerulares, ¿no es cierto? La célula de la mácula densa y célula del túbulo contorneal distal, que de hecho sea de paso, la asa de Henle en la porción ascendente para que, ¿cómo se llama?, pueda llegar al túbulo colector. Bueno, se acerca nuevamente a su glomérulo que le dio origen y hay un contorneo, ¿no? Es un contorneo menos digamos, intenso que el túbulo contorneo proximal, ¿no? Entonces, al acercarse hacia la arteriola aferente, hacia las células yuxtaglomerulares, y la mácula densa van a formar precisamente este aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular tiene dos receptores fundamentales. Un receptor para la presión, o sea, un receptor barométrico, y un osmoreceptor. Antes se decía que el estímulo del osmoreceptor venía a ser del sodio, ¿no? Y ahora se sabe que es el cloro. De tal manera, entonces, este aparato yuxtaglomerular cumple funciones tan importantes en la regulación del glomérulo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una hipoperfusión renal o una hipoperfusión a nivel del glomérulo, entonces prácticamente se va a activar, ¿no? Se va a activar justamente este receptor de los vasoreceptores, por ejemplo, ¿no? Y así, entonces, antes se decía, pues, de que
aparato, bueno, pues cumplía funciones limitadas solamente en la fisiología, sino también, ¿no? Se sabe que cumplen también funciones importantes en la patología, ¿no? Así como el mesangio, ¿no? Ahora, dentro del glomérulo, les había mencionado que es un conglomerado de capilares, una madre, prácticamente van a formar como una especie de tres madejas de hilo, ¿no? Y cada madeja, cada paquete vende a ser una parte importante de este conglomerado, ¿no? Entonces, como que hubieran tres sobrepuestas acá, ¿no? Y el hilo vendría a ser pues el capilar. Entre el hilo e hilo habría pues un espacio que se llama el mesangio, ¿no? Antes se decía que el mesangio era algo inerte, era un tallo que soportaba el peso de todo el capilar y no es así. Ahora se sabe también, igual que lo anterior que habíamos hablado, que este mesangio cumple funciones tan importantes en la fisiología como también en la patología, ¿ya? Entonces, eso es importante, bueno, más o menos tener idea de lo que es esta estructura. Por otro lado, aparte del conglomerado de capilares que estén agrupados en tres grupos, tenemos que saber que, bueno, pues eh, esta, este conglomerado está cubierto por, ¿cómo se llama? Por la cápsula, ¿no? Es una cápsula que se llama cápsula de Bowman. Ahora, entre el espacio extracelular de los capilares y la misma cápsula hay un espacio, ¿no? Hay un espacio que se llama el espacio de Bowman, ¿no? Justamente ahí ese espacio es lo que filtra, ¿no? La orina de primera instancia. Entonces tiene su cápsula, tiene su espacio, ¿no? Muy bien, siguiente. Entonces, dentro de lo que es la fisiopatología, ¿cómo es de que el glomérulo se va a dañar? ¿Cuáles son esos mecanismos patogénicos de las glomerulopatías? ¿No? Entonces, para esto existen causas de tipo inmunológicas y mecanismos de tipo no inmunológicas, ¿no? Que va a explicar finalmente la lesión de los glomérulos, ¿no? Siguiente. ¿No? Entonces, fíjense, eh, para que haya lesión a nivel de los capilares, ¿no? A nivel del glomérulo, eh, todo se inicia con el depósito de la formación del complejo antígeno-anticuerpo, ¿ya? Entonces, tenemos acá, ¿no? Dos formas fundamentales que este complejo pueda llegar al, ¿cómo se llama? Al glomérulo, ¿no? Uno, pues ya en forma de complejo formado, o sea, complejo antígeno-anticuerpo, formado, o sea, ya vienen formado, ¿no? Y luego de eso, se deposita a nivel del glomérulo y ese depósito, ¿no? Va a ser el iniciador, digamos, de todo el proceso fisiopatológico, ¿no? Que va a conllevar a que finalmente este glomérulo dañado tenga que perder proteínas, tenga que perder sangre y tenga que perder otros elementos, ¿no? Importantes. Entonces, repito entonces, una de las formas fundamentales es de que ya el complejo inmune venga ya así formado, ¿no? Esa parejita antígeno-anticuerpo. La otra es siguiente, a ver, vamos viendo, la otra forma es de que existan ya eh, antígenos in situ, ¿no? O sea que en el mismo glomérulo ya estén estos antígenos, ¿no? Entonces, lo que faltaría para que inicie toda la cascada de la alteración de esto es de que se venga a través del torrente sanguíneo el anticuerpo. Entonces, una vez llegado al glomérulo, se deposita y obviamente juntos con este antígeno de superficie
van a formar ese complejo antígeno-anticuerpo, lo cual va a llevar a que ya se inicie toda la cascada de la activación del sistema del complemento y de la coagulación. Repito entonces, hay dos formas como este antígeno-anticuerpo, este complejo antígeno-anticuerpo pueda llegar al riñón. Una, ya formado el antígeno-anticuerpo, y la otra es de que ¿no? En los glomérulos existe el antígeno y solamente el anticuerpo iría en busca de ese antígeno para formar este complejo antígeno-anticuerpo. Siguiente. Una vez entonces formado el antígeno, ¿no es cierto?, anticuerpo, van a activar el sistema del complemento, ¿no? ¿No? Se va a activar el sistema de complemento. El siguiente. Y también, por otro lado, se va a activar el sistema de la coagulación. A ver, ¿no? El sistema de la coagulación, ¿ya? El sistema de la coagulación va a ser otra forma o la otra, ¿no? Que se va a producir para que finalmente haya lesión a nivel glomerular. Una vez que hay una lesión a nivel glomerular, es que se empiezan a perder una serie de elementos, ¿no? A través de esa lesión del glomérulo, como por ejemplo las proteínas, restos de células o células a través de este. Entonces, en conclusión, entonces, sea cual fuera la forma de cómo se forma el antígeno anticuerpo, ¿no? Se van a activar estos dos sistemas, ¿no? El sistema de complemento y el sistema de la coagulación. Entonces, todo eso, finalmente, una vez dañado el glomérulo, es que se va a perder una serie de elementos. A ver, siguiente, como las proteínas, por ejemplo, los hematíes o los eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos, ¿no es cierto? O los hematíes. Siguiente. Muy bien. Entonces, ya dependiendo de la forma como ha sido dañado ese glomérulo, ¿no? Unos pacientes perderán proteínas, otros pacientes perderán hematíes o glóbulos rojos o eritrocitos, o ambas cosas, ¿no? Proteínas y hematíes. Entonces, esa situación es muy importante, ¿ya? Entonces, fíjense, dentro de lo que es la clasificación de las glomerulopatías, tenemos básicamente 6 tipos, ¿ya? 6 tipos de glomerulopatías. Las glomerulopatías con cambios mínimos, ¿no? Las glomerulonefritis mesangial, las glomerulosclerosis focal segmentaria, la glomerulopatía membranosa y la glomerulopatía membrano-proliferativa. Y finalmente, la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Eso, digamos, serían los 6 tipos, ¿no? de glomerulopatías, ¿no? En este caso, primares. Repito entonces, la glomerulopatía con cambios mínimos es una patología netamente de niños, las glomerulonefritis mesangial, las glomerulosclerosis focal segmentaria, ¿no? Entonces, fíjense acá, estamos viendo, digamos, denominaciones que tienen algunas características. Hay algunas que vamos a encontrar como patías o esclerosis, ¿no? ¿No? Como el 1, el 3, el, el 4, ¿no? Son patías, o sea, no inflamatorias, ¿no? O poco inflamación, o sea, hay poco o nada de inflamación. En cambio, cuando termina en itis, sabemos que es inflamación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la glomerulonefritis mesangial, la glomerulonefritis membrano proliferativa o la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Ese concepto creo que es básico que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Cuando acaba en itis, el componente histológico es más de tipo inflamatorio. Pero cuando termina en patía o esclerosis, bueno, las lesiones no son tan, los que terminan en itis, perdón, ¿no? Tienen un componente inflamatorio importantísimo, ¿no? Las patías y las itis se van a diferenciar porque justamente en las itis hay más componente de inflamación que en los otros, ¿ya?
Y acá tenemos nuevamente, repito, las patías, cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal segmentaria, la glomerulonefritis membrana proliferativa y las rápidamente progresivas. ¿Ya? Eso entonces, importantísimo. Muy bien, al siguiente. Vamos a empezar hablando de las glomerulopatías con cambios mínimos. Esta enfermedad, como les he mencionado, es una enfermedad de tipo inmunológica, cuando es primario, ¿no? Y de niños, ni siquiera a más de 12 años, ¿no? El promedio es de 3 a 6 años, que puede ir hasta los 10 a 12 años, ¿no? Entonces, este término se emplea para designar una enfermedad glomerular que cursa con síndrome nefrótico. Esa es una característica fundamental de cambios. Tiene síndrome nefrótico, ¿no? Y cuyos glomérulos son prácticamente normales, ¿no? Acá, como les digo, no hay componente inflamatorio. Por eso es que los glomérulos se evidencian prácticamente como estarían normales, ¿no? Sin depósito de inmunoglobulinas ni de complejos, ¿no? Esa es una cosa entonces que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Considerando de que el síndrome nefrótico en niños, ¿no? No tiene la misma conceptualización o definición que en los adultos, ¿no es cierto? Entonces, se habla entonces de que esta enfermedad con cambios mínimos, ¿no? Todo devendría o se iniciaría con las alteraciones de los podocitos. Los podocitos, como ustedes recordarán, son prolongaciones de las células del epitelio del capilar glomerular, o sea, de la parte externa. Entonces, pareciera que a ese nivel es de que se empieza la enfermedad. Por eso se llama también podocitopatías, ¿no? ¿Cuáles son otros sinónimos? Tenemos la nefropatía lipoidea, ¿no? La glomerulopatía de cambios mínimos también se llama, o la glomerulopatía por fusión de podocitos, ¿ya? Como que esos podocitos se fusionan y eso conllevaría a que se pierdan más proteínas, ¿no? ¿No? Entonces, eso desde el saque tenemos. Ahora, ¿hasta cuánto es normal de proteinuria en niños? ¿No? Hasta, hasta 4 miligramos metro cuadrado un día. ¿Ya? Y a partir de 5 miligramos metro cuadrado por hora, perdón, por hora, de 5 hasta, hasta 19 es una proteinuria patológica leve. De 20 a 39 miligramos, ¿no es cierto? Es una proteinuria patológica moderada. Y más de 30 miligramos de proteinuria, más de 40, miligramos metro cuadrado hora, ya se habla de una proteinuria severa o de rango nefrótico, ¿ya? O de rango nefrótico. Entonces, es importante entonces saber qué es lo que pasa en niños, ¿no? Porque, por ejemplo, va a depender también dentro de los niños cuántos años tienen, cuánto pesan, ¿no? Pero ya considerando esto, lo que les estoy mencionando, yo creo que es bastante sencillo. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, hay un ligero predominio del sexo masculino, ¿ya? 61%. Y va a predominar en cuanto a la edad entre los 2 y 6 años. Por eso es de que les decía, ¿no? Los rangos pueden ir hasta 12 años, pero ustedes me preguntan, dentro de todos esos años que tiene el paciente, la más frecuente que se presenta es entre los 2 y 4 años. El 75% no tiene antecedentes previos, o sea, no hay algo que indique hoy va a ser cambios mínimos, ya tiene nada. No hay, no hay ningún estigma que diga, ¿sabe qué va a ser enfermedad de este niño, este paciente? Siguiente. En cuanto a la etiología y patogenia, en realidad la etiología está siendo objeto siempre de controversia, ¿no?
La inmunofluorescencia es negativa y no se observan depósitos glomerulares al examen con el microscopio óptico. ¿Ya? Entonces la inmunofluorescencia no nos ayuda, pero sí la microscopía electrónica. La microscopía electrónica hace un diagnóstico fino de esta glomerulopatía de cambios mínimos. Que dicho sea de paso, les faltaba comentar que tiene varios nombres, ¿no? De cambios mínimos. Una de ellas es justamente la nefrosis lipoidea. ¿Qué es lo que pasa? Antiguamente, cuando empezaron a describir y a hacer biopsia a los riñones de estos pacientes, se veía que todas las células del epitelio contorneo proximal, que son células cilíndricas con unos cilios, ¿se acuerdan? Ahí se llenaba, ¿no? De grasa, de grasa. De tal manera, entonces, se llamaba nefrosis lipoidea. Hoy por hoy se llama nefrosis por fusión de podocitos. O sea, es lo que vemos a la microscopía electrónica, hay fusión, se pega entre estas prolongaciones de estos podocitos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, acá básicamente entonces el diagnóstico con el cual se hace es pues con la microscopía óptica. Pero lamentablemente a esta microscopía óptica aparecieran los glomérulos, parecieran que se evidencia en forma normal, ¿no? Por eso se llama cambios mínimos. O sea, o si hay algún cambio en esta enfermedad a la microscopía óptica, seguramente vamos a ver ligera proliferación celular, ¿no? Ligera proliferación o ligero engrosamiento de la membrana basal de los capilares. O sea, para uno que no es experto en evaluar glomérulos o estos estudios anatomopatológicos, sencillamente lo que uno puede decir es, acá yo veo glomérulos normales, pero cuando uno ya tiene su experticia en esto, va a decir pues de que no necesariamente acá hay algo más, ¿no? Hay una ligera proliferación. Entonces, ese es el tema. La inmunofluorescencia tampoco nos sirve mucho. Lo que sí tengo que decirles es, desde ahora, de que para hacer un estudio anátomo-patológico que realmente valga la pena, lo ideal es tomar la muestra, ¿no? De ese riñón y hacer los estudios por los tres microscopios, es decir, microscopio óptico, microscopio con inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Con los tres tipos de microscópicos hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, ese es el asunto. Ahora, recientemente se ha sugerido que los cambios podrían ser el resultado de un proceso inmunológico de tipo celular, ¿no? Con activación normal de linfocitos T, liberación aumentada de linfoquinas, sustancias capaces de aumentar la permeabilidad, ¿no? Capilar, disminuir el contenido polianiónico. Entonces, esta es una situación en la cual sugiere de que podría deberse a esto. Siguiente. Entonces, eso es un tema. Ahora, la actividad normal de los linfocitos podría explicar algunos hechos observados en los cambios mínimos, como la respuesta a los glucocorticoides. La respuesta a los glucocorticoides es bastante importante. O sea, prácticamente todos estos niños que tienen esta glomerulopatía con cambios mínimos van a, van a curarse y eh, este, justamente se van a curar con los glucocorticoides, ¿no? Entonces, las remisiones durante infecciones intercurrentes, ese es un gran problema. Cuando el paciente está con infección, teniendo esta enfermedad, las recidivas son bien frecuentes, o sea, una y otra vez están haciendo el problema. Ahora, el síndrome nefrótico asociado a la INES muestra también cambios mínimos en los glomérulos acompañados de nefritis intersticial aguda. Eso es una gran verdad, ¿no? Ok, siguiente. Ahora, la asociación con atopía y otras manifestaciones alérgicas, así como la aparición de la enfermedad después de una inmunización o de una infección de las vías respiratorias altas, ha sugerido también una respuesta de tipo inmunológico, ¿no? Mediada por anticuerpos anafilácticos o reagínicos. Entonces, otra
situación es la manifestación de tipo atópica, ¿no? Por alergias. En los casos de cambios mínimos asociados a atopía, se observa una mayor incidencia de este antígeno de histocompatía que es el HLA-B12. Siguiente. Entonces, existen tres hipótesis que explican cuál sería la causa de una glomerulopatía a cambios mínimos o con cambios mínimos, ¿no? ¿No? Primero es la, este, la hipótesis en la cual se pierden las cargas negativas del glomérulo y en su lugar aparecen cargas positivas, o sea, lo cual no es normal. Lo normal es de que tengan carga negativa, ¿no? Estos capilares glomerulares. Pero, sin embargo, por alguna circunstancia de la enfermedad, estos se pueden depositar estas cargas positivas y sencillamente, ¿no? Como el epitelio son prolongaciones de la capa externa, ¿no? Entonces, si se aparecen, son prolongaciones, pero que están separadas, ¿no? ¿Por qué están separadas normalmente? Porque como tienen carga negativa, están separadas. Y esos dedos, así, esas prolongaciones, ¿no? Hagan cuenta, ¿no es cierto? Tienen pues su separación, sus rendijas. Eso se llama rendijas de filtración, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, eso es lo que pasa con la primera teoría, que es la teoría de ¿cómo se llama? Del polianú o el problema de las cargas, ¿no? De las cargas eléctricas. El segundo es la atopía, ¿no? La atopía, que se ha demostrado que con vacunas así podría reaccionar, ¿no? Y el otro es de tipo inmunológico, ¿ya? De tipo inmunológico. Muy bien. En cuanto a la, a la clínica y laboratorio, fíjense, en cuanto a la clínica, los signos y síntomas pueden ser muy intensos y acompañando de ascitis, derrame pleural y anasarca. O sea, el paciente puede hacer un edema generalizado. Además, el agua se puede meter a la cavidad virtual del tórax, del corazón o de la ascitis o de la pared abdominal, ¿no? Entonces, eso es muy importante. En la fase de formación de los edemas disminuye la diuresis y el contenido de sodio en la orina. A ver, un ratito. Ok, me están llamando ya, pero 5 minutos más vamos a hablar. Una de las características fundamentales de cambios mínimos es la proteinuria. Y la proteinuria que usualmente llega a rangos nefróticos. ¿Cuánto es la proteína de rango nefrótico? No más de 3.5 gramos por día para una superficie corporal de 1.73. ¿Ya? Y en niños es mayor de 40 miligramos, ¿no? 40 miligramos por hora por metro cuadrado. ¿Ya? Ese es con proteinogramas electroforéticos en orina altamente selectiva. El sedimento urinario suele ser normal, aunque en el 10% de los casos se comprueba microalbuminuria. Puede inclusive llevar un poquito más, ¿no? Puede llevar a una hematuria, ¿no? Pero sobre todo la primera semana, porque después ya también, ¿no? Ahora, el sedimento urinario suele ser normal, aunque en el 10% de los casos se comprueba microhematuria. Eso sobre todo, como se mencionó, una hora, ¿no? La hipoproteinemia, ya, ya, vamos a dejar ahí la clase. Ya están que me revienta. Ya, ok, listo.
¿Ok? Chao, chicos. Hasta el día sábado, ¿ya? Continuamos. Continuamos la clase. Gracias, doctor. Ya. Feliz Chao, sábado. chao.